Muy buenas noches. Muy buenas noches, querido público. Lo primero, quiero agradecerles por asistir a esta charla. El día de hoy hablaremos sobre la TBC, que es la tuberculosis pulmonar. Mi nombre es Elisa Soto y a continuación hablaremos sobre la TBC pulmonar. Bueno, en el índice vamos a ver qué es la tuberculosis, cómo se transmite el contagio, cuánto tiempo dura vivo el virus de la tuberculosis, cuáles son los síntomas, los tipos de pruebas de la detección de la tuberculosis, especialistas, tratamiento de la tuberculosis y cómo evitar el contagio, la parte preventiva. Muchos se preguntarán, ¿qué es la tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad causada por el Mycobacterium tuberculosis. Es una bacteria que casi siempre afecta a los pulmones. Es curable y prevenible. Se calcula que la tercera parte de la población mundial tiene tuberculosis latente. ¿Qué quiere decir eso? Es que las personas están infectadas por el bacilo, pero no han enfermado ni pueden transmitir la infección. Las personas infectadas con el bacilo tuberculoso tienen a lo largo de la vida un riesgo de enfermar de tuberculosis en un 10%. Sin embargo, este riesgo es mucho mayor para las personas cuyo sistema inmunológico está dañado. Por ejemplo, por las enfermedades de las ETS, el VIH, la desnutrición, la diabetes y también las personas que consumen tabaco. ¿Cómo se transmite el contagio? La tuberculosis se transmite de persona a persona a través del aire. Cuando una persona enferma de tuberculosis pulmonar tose, estornuda, se ríe y canta, expulsa bacilos tuberculosos al aire. Basta con que una persona inhale unos pocos bacilos para quedar infectada. Muchos se preguntarán cuánto tiempo dura la tuberculosis. Bueno, las partículas de saliva de un enfermo puede contener miles de bacilos de Koch, las bacterias que causan la enfermedad, y su tiempo de vida en los ambientes cerrados es de 72 horas. Bueno, vamos a ver los síntomas. Uno de los síntomas es la tos intensa que dura 3 a más semanas y algunas veces la tos se liga con sangre. Dolor en el pecho, pérdida de peso sin causa conocida, la falta de apetito, los sudores nocturnos, la fiebre y la fatiga. Ahora vamos a ver los tipos de pruebas de la detección de la tuberculosis. Una de ellas
es la prueba cutánea de la tuberculina. Esta prueba se realiza inyectando en la piel de la parte inferior del brazo una pequeña cantidad de líquido llamado tuberculina. La persona que se hace esta prueba cutánea debe regresar dentro de 48 a 72 horas para que el trabajador de salud capacitado examine la reacción en el brazo. El resultado de esta prueba cutánea depende del tamaño del área elevada, endurecida o hinchada. También los dos tipos de pruebas es la radiografía de tórax y las muestras de esputo. En cuanto al tratamiento de la tuberculosis, muchos se preguntarán si existe cura. Bueno, sí. Hay medicamentos como la isoniazida, rifampina, etambutol, piracinamida. Claro que el tratamiento, para que sea exitoso, debe estar acompañado de una dieta balanceada, rica en proteínas, como las carnes, la carne de res, el pollo, el pescado. Además, se deben incluir carbohidratos como el trigo, los cereales, el arroz, la papa, el camote, etc. También el tratamiento es tolerable, aunque pueden presentar algunas reacciones leves, pero es controlable con los medicamentos. El tratamiento varía de 6 a 9 meses, depende de la magnitud del paciente. También es supervisado en el centro de salud. Y para curarse completamente, no se debe abandonar el tratamiento y tampoco saltar algunas pastillas. Y recuerden que las medicinas son gratuitas. Bueno, vamos a ver los especialistas que tratan la tuberculosis pulmonar. El neumólogo trata las enfermedades de las vías respiratorias. El infectólogo trata las infecciones, incluidas las de origen tropical. El médico de atención primaria previene, diagnostica y trata también la enfermedad. Bueno, ¿qué hacer si una persona de tu familia tiene tuberculosis? Si tienes una persona, una familia, algún familiar que sufre de tuberculosis, lo primero que debes hacer es entenderlo y apoyarlo. No hay que discriminarlo ni marginarlo. La persona también tiene que estar consciente y hacer uso de su mascarilla para protección de sus familiares. Bueno, en la parte preventiva vamos a ver cómo evitar el contagio. Vamos a ver algunas medidas como el frecuente lavado de manos con agua y jabón. Esto es muy fundamental porque no solamente va a ayudar a no contagiarnos sobre la tuberculosis, también nos ayuda a no contraer varias enfermedades. Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo desechable o papel higiénico al toser o estornudar. Use mascarilla cuando tenga tos y evite las aglomeraciones.
Dejar entrar la luz del sol a las habitaciones porque los bacilos de la tuberculosis no sobreviven a la luz. Abrir las puertas y las ventanas para tener una adecuada ventilación natural. Y lo más importante es tener una buena alimentación. Bueno, ¿qué pasaría si no se trata la tuberculosis? Algunos nos preguntamos qué pasaría. Bueno, estas bacterias por lo general atacan a los pulmones. Sin embargo, también pueden atacar a otras partes del cuerpo. Esto ya sería la tuberculosis extrapulmonar, que ataca a los riñones, a la columna vertebral y al cerebro. Bueno, si no se trata adecuadamente, la tuberculosis puede llegar a ser mortal. Bueno, a continuación le cederé paso a la exponente Kelly. No puedo. Bueno, otras medidas preventivas también sería practicar ejercicio físico. Bueno, a continuación vamos a ver un video relacionado a la TBC. Tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa bacteriana que afecta principalmente a los pulmones. En la mayoría de los casos es producida por el Mycobacterium tuberculosis. Cuando un individuo infectado tose, estornuda o escupe, expulsa el bacilo infeccioso al aire. Quienes padecen esta enfermedad pueden presentar dolor al respirar, tos crónica con sangrado, escalofríos, fatiga, fiebre, pérdida de apetito, sudoración y pérdida involuntaria y acelerada de peso. Sin embargo, la tuberculosis es curable y se puede prevenir. Cuando el paciente recibe una pronta atención y sobre todo cuando toma periódicamente y de forma correcta todos los medicamentos recetados por el médico, tiene altas posibilidades de recuperarse satisfactoriamente. Incluso, la mayoría de los casos pueden tratarse sin hospitalización. Entre el año 2000 y 2015, en el mundo se calcula que 49 millones de personas se curaron gracias a un diagnóstico y tratamiento oportunos. Existen dos tipos de tuberculosis, la llamada tuberculosis pulmonar sensible, cuyo tratamiento puede durar 6 meses aproximadamente, y la tuberculosis resistente, cuyo tratamiento puede tardar de 18 a 24 meses.
Pero si la persona que padece la enfermedad no realiza todo el tratamiento rigurosamente, puede sufrir complicaciones graves o incluso puede morir a causa de la tuberculosis. Los individuos cuyos sistemas inmunológicos están deteriorados, como por ejemplo las personas que viven con VIH, quienes sufren malnutrición o diabetes, o quienes abusan de drogas, incluidos el tabaco y el alcohol, tienen mayor riesgo de contraer la enfermedad. En el Ecuador, gracias al fortalecimiento de más de 360 laboratorios especializados en detección oportuna y ágil de tuberculosis, el acceso gratuito a medicamentos y la atención integral que proporciona el sistema público de salud a estos pacientes, entre el 2006 y 2017, la mortalidad por esta enfermedad se redujo en más del 50%. No olvide que para evitar la tuberculosis debemos respetar las medidas básicas de prevención, como cubrirse la boca al toser o estornudar, lavarse continuamente las manos, no escupir al piso y sobre todo, nunca automedicarse. Todos podemos ayudar a erradicar la tuberculosis. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Bueno, a continuación, mi colega les va a explicar un poquito sobre la TBC y relacionada al COVID. Que leí la medalla sobre, bueno, actualmente estamos pasando por una pandemia. Los síntomas que tiene y como la tos, puede respirar. Ambas enfermedades atacan principalmente a los pulmones. La prevención de estas dos enfermedades deben ser evitadas. Debemos evitar la gran aglomeración en establecimientos de salud, centros comerciales, mercados, entre otros. Las personas con las dichas enfermedades no pueden compartir los mismos cubiertos, platos y vasos, ya que tienen más posibilidades de contagiar a sus familiares. El diagnóstico de estas enfermedades son similares, ya que en el COVID-19 se diagnostica mediante el hisopado y también el esputo. La tuberculosis también es diagnosticado de la misma manera, mediante el esputo. Estas pruebas son llevadas al laboratorio para ser examinadas. El tratamiento y la atención, la OMS se está encargando de suministrar medicamentos para aquellas personas. Cuanto a COVID-19, aún no se encuentra una cura exacta para esta enfermedad, pero se está investigando tratamientos que serán probados en ensayos clínicos. El desarrollo de capacidades. Uniendo fuerzas para prevenir la transmisión, la comunidad más socios y las se solidarizan contra el COVID-19 y donan como el Fondo Mundial, USAID, la Alianza y la Unión, entre otros. Están ofreciendo su apoyo a los afectados por la crisis del COVID-19. Bueno, todo y daría pase a mi compañera Liliana.
Bueno, a continuación vamos a presentar a otra exponente que les va a hablar sobre los casos de tuberculosis en el Perú. Ya, bueno, comienzo a ver. El Plan de Intervención para la Prevención y Control de la TBC 2018 y 2020 consiste en 3 OE. El primero es detectar y diagnosticar los casos de tuberculosis en todas sus formas para así tener un tratamiento oportuno. El segundo consiste en prevenir la transmisión del desarrollo de la enfermedad para así mejorar el control del contacto y el tratamiento de la tuberculosis latente. El tercero consiste en incrementar el éxito del tratamiento de la tuberculosis para fomentar la atención integral al paciente afectado por la tuberculosis. En finalidad es para reducir las fuentes de contagio de la tuberculosis en la comunidad, con diagnósticos precoz y tratamiento oportuno, para así evitar más contagios de tuberculosis e iniciar la reducción de la tasa de incidencia. El siguiente. Ya aquí, como vemos, esta es la tasa de incidencia de la TBC en Perú de 2018, que vemos de color verde, que son las zonas como Piura, Cajamarca, Pasco, Huancavelica, Ayacucho, Apurima, Puno, son las zonas de bajo riesgo. Las zonas de amarillo, como vemos, Tumbes, Amazonas, San Martín, Huánuco, Junín, Cusco, son de mediano riesgo. Las zonas que vemos de anaranjado, como Lambayeque, Ancash, Arequipa, Moquegua, Tacna, son de alto riesgo. Las zonas de color rojo, como Loreto, Madre de Dios, Ucayali, Callao, Lima, son de muy alto riesgo. Gracias. Gracias. Bueno, a continuación le haremos 3 preguntas sobre la tuberculosis. Una de las preguntas es, ¿la tuberculosis es causada por una bacteria o un virus? ¿Quién me podría responder a la pregunta, por favor? Buenas noches, compañera. Buenas noches, ponente Lisa. Buenas noches, joven. Yo creo que la tuberculosis es causada por un virus. No, no, joven. Es causada por una bacteria. Muchas gracias, ahora ya lo sé. Gracias. Muchas gracias por tu participación. ¿Algún participante nos podría decir un síntoma sobre la tuberculosis, por favor? Buenas noches con todos. ¿Puedo participar? Sí, claro. Buenas noches.
Uno de los síntomas es tos con sangre. Perfecto, muchas gracias por su participación. Bueno, la última pregunta que tendríamos sería sobre la prevención. Si alguien recuerda alguna prevención. Buenas noches, yo quiero participar de nuevo. Buenas noches, claro. Puede participar con mucho gusto. Yo creo que una prevención sería alimentarse bien. Sí, perfecto. La buena alimentación es un método preventivo. Bueno, vemos en el chat también que hay una pregunta, hay una respuesta. Sí, claro. La vacuna BCG, nos sirve, claro, pero es administrada a los RN, o sea, a los recién nacidos, pero la protección es parcial. O sea, solamente nos cubre hasta los 10 años. No es que nos va a proteger toda la vida. Pero muy buena. Una pregunta. Sí. Bueno, esto sería nuestra exposición, nuestra charla de hoy sobre la tuberculosis pulmonar. Les agradezco infinitamente por haberse conectado y haber participado. Un agradecimiento mutuo de verdad por su tiempo. Hasta pronto, nos vemos. Muchas gracias.